dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de los que están aquí tienen su Biblia Reina Valera? Muy bien. Voy a pedir que usted la lea en voz alta conmigo otra vez. ¿Listo? Los que tienen la Reina Valera, solamente por ahorita. ¿Listos? Leemos en el nombre del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien tiene la Nueva Versión Internacional? Léalo conmigo en voz alta. ¿Listos los que tienen la versión internacional? ¿Listos? Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Señor, nos acercamos en esta mañana con reverencia, con temor, con temblor, ante la majestad de tu palabra, Señor. Por tu Espíritu Santo te pedimos que nos hables y que ministres al corazón de nosotros, no con el sentimiento de nuestro corazón, sino con el sentimiento tuyo, Señor, que diste la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a comenzar considerando esos dos versículos que leímos, pero vamos a ver dentro del tiempo cómo nos va y si no, seguimos adelante la siguiente oportunidad que el Señor nos dé. Hemos estado hablando de la carta a los hebreos. Vamos a contextualizarnos para bien de todos. Estamos hablando de la carta a los hebreos como la carta de las mejores cosas. Estamos hablando de Jesús como lo mejor, como la excelencia de Dios. Hemos estado diciendo desde el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas, en este tiempo nos habla por Jesús, y entonces tenemos que recordar que Jesús es el mejor mensaje de Dios para nosotros. Y también nos dice entonces que Jesús es el creador, ¿se acuerda? Dice que Él sustenta todas las cosas. Nos dice de Jesús que efectuó la redención de nuestros pecados, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que es el Hijo de Dios. Hemos aprendido muchas cosas en el capítulo 1 acerca de Jesús, y luego nos dice que Jesús es superior a los ángeles, y que al único que Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, fue a Jesús. A ningún ángel le dijo Dios jamás cosa parecida. Y después entonces hablamos acerca de Jesús como superior a Moisés, y recordamos que Moisés era un hombre supremamente importante en el contexto de los hebreos. Era un hombre muy importante por todo lo que había significado en la historia del pueblo de Israel. El pueblo tenía en alta estima a Moisés, y sin embargo, aunque Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como también lo vimos, tenemos que recordar que Jesús es superior a Moisés. Y después, hace 20 y 15 días, estuvimos hablando acerca del reposo de Dios, de la importancia de obedecer
hoy. ¿Se acuerdan de obedecer hoy? Y en el día a día ir caminando en una obediencia permanente al Señor. Y hace 15 días Carlitos Abril nos hablaba acerca de entrar en el reposo de Dios, que tenía que ver con la fe, con creer en lo que Dios había dicho, con creer en su palabra y disfrutar del reposo de Dios. Ya más o menos eso nos pone un poco en contexto de lo que hemos estado hablando en los últimos meses. Pero llegamos ahora a un punto realmente maravilloso, y quisiera que con la gracia del Señor pudiéramos entender lo que tenemos enfrente de nosotros. Dice por tanto, y recuerde que el por tanto es un conector para que no se nos olvide lo que hemos venido diciendo y lo que se va a decir ahora, ¿no? Recuerde que por tanto es simplemente la unión, para que no leas simplemente y sigas adelante, sino tienes que estar recordando lo que ya se ha dicho para que tenga más sentido y más valor lo que vas a encontrar enfrente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Vamos a empezar a hablar aquí de un contexto que el pueblo manejaba muy bien. Era el tema del sacerdocio, el tema de los sacrificios, el tema de las ofrendas y el tema del tabernáculo. Aquí vamos a empezar a entrar en un concepto muy, digámoslo, del ritual que el pueblo manejaba, para entender que todo lo que se dijo en el pasado, como también ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, todo lo que quedó escrito como un modelo para nosotros, para que no repitamos los mismos errores, pero sí vayamos adelante a la perfección. Entonces vamos a entrar en esa dimensión de sacerdocio, de ofrenda, de tabernáculo, de adoración a Dios. Y entonces tenemos que empezar por decir, recuerden lo que hemos venido diciendo, del reposo de Dios. Recuerde que hemos venido diciendo que Jesús es superior a Moisés, a los ángeles y a todo. Y entonces dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Aquí es importante empezar por aclarar que en el sacerdocio levítico existían órdenes sacerdotales. Estaban los sacerdotes, por decirlo de alguna forma, los sacerdotes normales, y había un sacerdote superior que se llamaba el sumo sacerdote. Todas las veces que se iba a hacer los sacrificios, todos los días los sacerdotes, llamémosle corrientes, por usar una expresión y tratar de hacerme entender, esos sacerdotes todos los días ofrecían los sacrificios en el altar del sacrificio. Iban al lavacro, se lavaban, entraban al lugar santo, prendían el candelabro de los 7 brazos, cambiaban los panes en la mesa de los panes, prendían el altar del incienso, y cuando llegaban hasta ahí se devolvían. Y eso era un sacrificio de la mañana y eso era el sacrificio de la tarde, todos los días. Pero el sumo sacerdote hacía el mismo ritual, solo que él sí podía entrar hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios una vez al año. Entonces imagínense ustedes todo un ritual, solamente una vez al año se podía entrar un hombre llamado por Dios para estar en ese lugar santísimo por un momento. Cuando nosotros vemos esa figura del sumo sacerdote que entra una vez al año, entonces nos está diciendo, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No solamente pasó el lugar santísimo, el velo que entraba al lugar santísimo, dice que Jesús traspasó los cielos. Y aquí entonces tenemos que entender varias cosas. Primero, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. El sumo sacerdote humano tenía que ofrecer, cuando llegaba al lugar santísimo, un sacrificio por sus pecados y después un sacrificio por los pecados de todo el pueblo, porque era semejante a los hombres. Entonces él necesitaba ser purificado y perdonado también de sus pecados. Ese sumo sacerdote tenía la característica de poder interceder ante Dios por el pueblo. Pero cuando entraba al lugar santísimo, salía del lugar santísimo con una palabra de Dios hacia el pueblo. O sea, estaba en la mitad para estar
entre Dios y el pueblo, y tenía que ser un hombre que de alguna forma en su condición se identificara tanto con lo que pasaba con el pueblo como lo que salía de la presencia de Dios. Esa era parte de las características de ese sumo sacerdote. Cuando nosotros vemos a Jesús, lo vemos como el gran sumo sacerdote. Un sumo sacerdote diferente a todos los demás. Primero porque, hablando de la excelencia de Jesús, Jesús hizo el último y mejor sacrificio. Venimos hablando, y en algún momento vamos a enfatizarlo, los diferentes sacrificios que habían, las diferentes ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Y Jesús es la última y mejor ofrenda, el último y mejor sacrificio. De tal forma que en la vida de Jesús, todo el tema ritual se termina para empezar con algo nuevo. Y les voy a explicar un poquito, si me permiten. Cuando en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, se hacían 5 clases de sacrificios. Eran sacrificios, el holocausto, eran los sacrificios o las ofrendas de flor de harina para consagrar todos los bienes a Dios. Habían las ofrendas de paz, y esas 3 ofrendas se llamaban las ofrendas de alabanza. Pero luego habían 2 que eran ofrendas por el pecado y ofrendas por la transgresión, que eran los que se llamaban las ofrendas por el pecado o por la culpa. Eran 5 ofrendas en 2 grupos, de alabanza y por el pecado o por la culpa. Cuando Jesús muere en la cruz, Él es el último y mejor sacrificio. Él se ofreció completamente como holocausto. A partir de lo que Jesús hizo por nosotros, Él es nuestra paz. Él hizo la paz. Jesús, en Él quedan completamente dedicados para Dios todos los bienes materiales. Y por eso hoy nosotros no hacemos sacrificios por el pecado, por la culpa. Él hizo el último y mejor sacrificio por los pecados que nosotros cometimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Él es el gran sumo sacerdote, Él es el mejor sacrificio. Entonces, ¿qué le queda a la iglesia del Señor en ese ritual? Nos quedan los sacrificios de alabanza. Por eso tú puedes leer permanentemente: sacrifica a Dios alabanza. ¿Por qué? Porque es una forma de entregar tu vida completamente a Él a través de un reconocimiento de su señorío, de su autoridad, y tú entonces expresas esa alabanza a Dios como holocausto. Tú entregas completamente a Él. Todos tus bienes son del Señor. Por eso ofrendamos, por eso diezmamos, como una forma de decirle: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Y vivimos en paz, vivimos en armonía, porque a paz nos ha llamado el Señor. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Cuando tú piensas en traspasó los cielos, tienes que pensar en 2 momentos. Primer gran momento, la encarnación de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre. Eso ya lo conoces bien, lo sabemos, y simplemente es un recordar esta mañana. El sumo sacerdote Jesús traspasó los cielos, y en esa condición de Dios que tenía, se hace hombre como nosotros. Y acuérdese, Filipenses 2, estando en la condición de hombre se hace siervo, y estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no es cierto? Luego tienes que pensar en otro momento en que Jesús traspasa los cielos. ¿Cuál es el otro momento? La ascensión. De la ascensión a veces no hablamos mucho, pero la ascensión tiene un lugar supremamente importante también en la vida de Jesús. Y si usted me permite, imaginémonos un poco la escena con algunos textos de las Sagradas Escrituras para hablar de la ascensión y seguir pensando en el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice la Escritura que cuando Jesús murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Usted puede leer eso en Efesios capítulo 4. ¿De acuerdo? Anótelo para que sea su estudio de los próximos días. Efesios capítulo 4 nos dice que descendió a las partes más bajas, pero que también después subió. Y subiendo a los cielos, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y lo fue llenando todo en todo con su presencia. El sumo sacerdote Jesús
traspasó los cielos. Pero quiero que usted tenga la imagen. Imagínese a Jesús al tercer día resucitando a los muertos. Pasa 40 días en la tierra y lleva a sus discípulos allí al monte y luego dice que los estaba bendiciendo y levantando los brazos, los bendijo y empezó a ser levantado al cielo. Imagínese usted la escena de lo que eso significa, ¿no? Y entonces Jesús está subiendo al cielo. Y entonces Jesús había dicho al comienzo de su ministerio, dice, de ahora ustedes, de aquí en adelante, ustedes verán el cielo abierto y al Hijo del Hombre que asciende al cielo entre ángeles. ¿Se acuerdan que Jesús lo mencionó? Y eso lo encontramos desde Génesis, cuando en el sueño de Jacob, por allá cuando estaba en Betel, tuvo un sueño viendo una escalera que unía el cielo con la tierra, al Hijo de Dios estaba arriba y los ángeles de Dios que subían haciendo una corte. Bueno, quiero que usted imagine eso. Jesús está subiendo al cielo, los discípulos están mirando, hay ángeles de Dios que están subiendo y bajando, haciendo la corte celestial para Jesús. Ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, entonces va subiendo y dice que hasta una nube que los quitó de su vista. Y ellos están todavía mirando, y entonces usted puede leer Hechos capítulo 1, que dos de todos esos ángeles que estaban en la corte se quedaron un instante con los discípulos para decirles, varones galileos, ¿qué es lo que están mirando? Este mismo Jesús, así como se fue, un día volverá. Y Jesús sigue subiendo. Ya los discípulos no lo ven, pero tenemos un cuadro más o menos de lo que podemos percibir que pasó en ese instante. Jesús ya la nube lo ha tapado de los ojos, pero Él sigue subiendo al cielo, traspasó los cielos. Y cuando Él traspasa los cielos, ¿usted se acuerda del Salmo capítulo 24? Cuando dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Se acuerda? Esas puertas de la eternidad que habían estado cerradas a causa del pecado. ¿Se acuerda usted del huerto del Edén? Eso es toda una historia que podemos contar, pero estoy trayendo a la memoria suya lo que usted ya sabe. ¿Se acuerdan del huerto del Edén? Cuando Dios, a causa del pecado, echa fuera al hombre y la mujer y coloca unos querubines ahí para que cubran el árbol de la vida y el hombre no coma y queda en condenación para siempre. En ese momento el huerto del Edén se cerró para siempre. Y cuando Jesús va subiendo, se escucha la voz del cielo que dicen, ábranse las puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Jesús está subiendo al cielo, y las puertas de la eternidad se abren para Él, para el gran sumo sacerdote Jesús. Y las puertas se abrieron. Y cuando Jesús llega al cielo, otra historia que usted ya conoce, Apocalipsis capítulo 5. Cuando Jesús llega al cielo, Juan dice que hay un libro que debe ser abierto, unos sellos que deben ser quitados, pero no hay en el cielo ni en la tierra ninguno digno. ¿Se acuerdan? Dice Juan que él lloraba muchísimo porque no había ninguno. Y entonces uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces aparece Jesús en la escena como el cordero inmolado. Traspasó los cielos, llegó a la presencia de Dios, y allí entonces recibe de la mano del que está sentado en el trono el libro y los sellos, con algo que usted y yo también hemos leído. Es solamente recordando la historia. Ustedes se acuerdan que leímos allá en el Salmo 110 que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues imagínense ustedes ese momento en la escena en el cielo. Jesús aparece en la escena y el Padre Celestial que está sentado en el trono se pone de pie, y como lo dijo en la tierra unas cuantas veces, ahora lo dice ante toda la creación de la eternidad. Es como si estuviera diciendo con orgullo, les presento a mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Jesús, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Usted necesita entender eso esta mañana para que podamos, necesitamos entenderlo, para que podamos seguir adelante con lo que sigue en nuestro texto. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién fue? Jesús, el Hijo de Dios.
y lo enfatiza. Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos. Y ahí nos está mostrando la divinidad de Jesús. El Hijo de Dios, perfecto Dios. Ahí nos está mostrando quién es Jesús, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y entonces dice, retengamos nuestra profesión. Porque usted y yo tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque usted y yo tenemos al Hijo de Dios, el mejor sacrificio, la mejor expresión de la vida de Dios, la misma sustancia de Dios. Usted y yo debemos retener nuestra profesión. ¿Qué significa eso en este momento del pasaje? La idea de retener es agarrar, asirse con fuerza de eso que usted sabe, de eso que usted tiene. Usted necesita agarrarse con fuerza de eso que acabo de decir. El Hijo de Dios, el sumo sacerdote, traspasó los cielos, está sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, sobre esa base, usted y yo tenemos que agarrarnos y retener nuestra fe. Pero estaba leyendo un poco y no solamente es el hecho de agárrese y crea lo mismo. Es que usted debe pensar, sentir y actuar. Eso es lo que significa profesión. No solamente es tener fe, sino es agarrarse, pensar lo mismo, es tener la misma actitud, el mismo pensamiento en el contexto que lo estamos diciendo. Por eso debemos recordar lo que la Biblia dice, que usted y yo somos reyes y somos sacerdotes. Usted y yo somos los sacerdotes, por decirlo de alguna forma, tradicionales, los comunes, la orden normal. Pero tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, usted y yo tenemos que aferrarnos a esa verdad en este día, hoy. Tenemos un sumo sacerdote con toda característica de santidad, de pureza, y usted y yo tenemos que aferrarnos a eso para pensar lo mismo que la santidad y la pureza y el carácter de Dios como sumo sacerdote estaría pensando. Porque usted y yo, si también recuerda, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice que usted y yo, por las promesas de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, usted tiene que saber que tiene un sumo sacerdote que traspasó los cielos, y usted debe asirse a esa seguridad, sabiendo que, aunque usted y yo vivimos en la temporalidad de la vida, tenemos una naturaleza divina. Entonces usted debe mirar no hacia abajo, usted siempre debe mirar hacia arriba, con una mentalidad de reino, con una mentalidad diferente a la que el mundo nos presenta. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote que usted y yo tenemos es un sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Entonces, es un sumo sacerdote que es Dios, ya lo vimos, el que está sentado en la majestad de las alturas. Él se compadece. Él no solamente es Dios allá arriba. El pueblo hebreo estaba combatiendo, digamos que lo que el pueblo hebreo habría aprendido era: Dios es un Dios santo, y como Dios que es santo es diferente a todos los demás. Y luego están combatiendo también con dos grupos que son los estoicos y los epicúreos, y los estoicos decían que Dios es un Dios que no siente nada, y los epicúreos es un Dios que está completamente alejado de todo.
y ellos están batallando. Bueno, Dios es un Dios santo, pero es como si lo viéramos allá y nosotros estamos aquí. Y lo que nos están enseñando los grupos religiosos del momento nos están diciendo que a Dios no le interesa. Y seguro que usted ha escuchado a más de uno decir que Dios creó el mundo, se fue al cielo y se olvidó que el mundo existía. No, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Lo que la Biblia nos enseña es que nuestro sumo sacerdote, que es Dios, que se identifica plenamente con Dios, también se identifica plenamente con nosotros. Y dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y se compadece de nuestras debilidades. Dice que porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Y yo quiero que pensemos en algo. Aquí hay dos cosas que son fascinantes. Una, pensemos en Jesús tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Usted y yo pasamos por momentos de tentación y por momentos de prueba. Y usted y yo sabemos la fragilidad que nosotros tenemos, que nosotros llegamos hasta cierto punto aguantando, pero si la presión viene muy fuerte, nuestra fe tiende a debilitarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando la presión es como mucha, como que no aguantamos más, ¿no es cierto? Eso nos pasa a nosotros. Cuando la tentación es demasiado fuerte, uno como que ya se le acaba toda la estructura que uno pueda tener y como que fácilmente cede terreno. Pero déjeme decir algo. Dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Jesús padeció exactamente lo mismo que usted padeció, con una diferencia. Esa frasecita, sin pecado, hace lo siguiente: nos muestra a Jesús viviendo las mismas presiones que usted y yo, pero como Él no pecó, o sea, Él no cedió como usted y yo cederíamos en algún momento, Él siguió adelante por encima. Entonces Él sufrió mucho más que lo que sufrimos usted y yo, porque usted y yo sufrimos hasta donde cedemos terreno. Él no cedió terreno, Él fue sin pecado. Así es que Él sufrió más que usted y que yo. Por eso tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque sufrió más que nosotros. Puede comprendernos porque Él sabe la presión en la que las circunstancias a usted y a mí nos llevan en cualquier circunstancia. Pero Él sufrió más que eso. Y por eso la diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó. Él no se desvaneció ante las circunstancias. Usted y yo lo hacemos. Usted y yo lloramos con facilidad. Y aunque Él llora con nosotros, Él dio un paso más adelante. Cuando usted lee la tentación de Jesús, dice que el diablo tentó a Jesús 3 veces. Usted ha leído la historia. Pero si usted lee detenidamente algunas frasecitas que quedan ahí y que uno las lee y las pasa rápido, dice Mateo y Lucas, cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Se nos narran 3, pero dice cuando hubo acabado toda tentación lo dejó. Así es que usted y yo tenemos como modelo 3. Pero ¿cuánto sufrió Jesús? Toda tentación. Él sufrió muchísimo más de lo que usted y yo podemos sufrir. Nuestro sumo sacerdote nos comprende en todas nuestras debilidades. ¿No le parece fascinante? Pero no se quede ahí, porque no solamente Él pasó los límites de los que usted y yo fácilmente cedemos terreno en esos límites. Él pasó los límites, pero también aprendemos otra cosa. Y déjenme ilustrarlo de esta manera. Usted y yo tenemos la oportunidad de ir, no sé, pensemos a Zipaquirá. Y usted ha escuchado Zipaquirá, pero usted de pronto no lo conoce. Pero usted ha escuchado que ya están las salinas y todo lo demás. Usted no conoce Zipaquirá.
Y de pronto usted escucha que cayó un tremendo aguacero y entonces se inundó Zipaquirá. Usted no lo conoce. A usted le duele, le da pesar porque vio las noticias, la inundación, y de pronto ve a los niños que se quedaron sin casa, que no tienen que comer, y ya. Y no pasó más. Pero si usted escucha que ese tremendo vendaval hizo que las salinas de Zipaquirá se le cerrara la entrada y que hubo gente que se quedó adentro, y usted ya estuvo adentro en algún momento de las salinas de Zipaquirá, no le impacta mucho más la noticia porque usted dice: yo estuve ahí, ¿no? Y tal vez si usted estuvo ayer y eso pasó hoy, uy, Dios mío, que la protección de Dios, porque no, yo estuve ayer y mire el Señor cómo nos guardó, cómo nos protegió, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, no es una persona que nos comprende nuestras debilidades como alguien que escucha una noticia lejana y que no tiene nada que ver con él. Lo que Él te está diciendo esta mañana es: ¿sabes una cosa? Cuando tú estás sufriendo, cuando estás pasando por un momento difícil, yo ya estuve allí. Ahí estaba yo cuando tú estabas sufriendo. Por eso me puedo compadecer de tus debilidades. Porque no solamente me contaron una historia, es que yo ya viví tu historia. Eso es diferente, completamente diferente. Hace unos días, y permítanme lo menciono, estuvimos en nuestro congreso de adoración Dios es. Y a mí me correspondió hablar a mis hermanos acerca de Dios es consolador. Natural, uno empieza a darle vueltas a toda la Biblia a ver qué pasaje va a usar para hablar de Dios es consolador. Y hay muchas cosas para decir acerca de Dios es consolador. Sin embargo, una de las cosas que yo descubro, y que usted está de acuerdo conmigo, con seguridad, es que el problema de nosotros, como cristianos, no es un problema teológico, sino es un problema más bien práctico. Aquí yo he dicho muchas cosas esta mañana y casi que usted puede decir: eso ya lo sabía. Ya no estoy diciendo nada nuevo. Sino, ¿cuál es el problema? El problema no es qué tanto sabes, sino qué tanto practicas lo que sabes. Pareciera que ese es el gran problema que nosotros tenemos. Y entonces, pensando, bueno, si nuestro problema, perdón, no es tanto teológico, si no es práctico, Señor, ¿qué hablo a mis hermanos acerca de Dios es consolador? Y entonces hay una carta que Pablo escribe a los Corintios donde les dice que Dios es Padre de misericordias, Dios de toda consolación, y que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el gozo con que hemos sido consolados podamos consolar a otros. Y entonces, claro, eso es un pasaje muy bonito, muy especial, como todas las Sagradas Escrituras, pero un momento. Dios es consolador y usted entiende el consuelo de Dios solamente cuando pasa por unos momentos difíciles. Es muy fácil decir Dios es sanador y decirlo de boca para afuera, a sentir estuve enfermo y Dios me sanó y digo Dios es sanador. O sea, es muy diferente. Yo puedo decir Dios es sanador, pero Yanecita se para aquí, nos cuenta su testimonio y habla mucho mejor ella que yo, porque ella experimentó la situación, la enfermedad. Entonces, Dios es Dios de consolación y permite que tú y yo pasemos por situaciones para que por la situación que pasas puedas consolar a otro que pasa por la misma situación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú sufras, primero, aunque estés pasando por un momento muy difícil, el Señor te está diciendo: yo ya pasé por ahí. 2, estoy ahí contigo. Y 3, prepárate para consolar a otro. Eso lo hace un gran sumo sacerdote. Eso lo hizo Jesús, que traspasó los cielos. Entonces es Dios, la divinidad, sentado en la majestad de las alturas, traspasó los cielos, pero es completamente humano y te dice: yo ya estuve ahí. Por eso, retén tu profesión. Cuando pases, dijo él, por las aguas, yo estaré contigo. Eso es lo que ha hecho Dios a través de Jesús por nosotros todo el tiempo. Él hoy te está diciendo: yo estuve ahí. Yo sabía lo que venía para ti.
Yo sabía los momentos de dolor, yo sabía tus lágrimas, yo sabía tu angustia, yo estaba allí. Y cuando tú te sientes solo, Dios está diciendo, ahí estoy. Y no nos ha dejado. Y por todo lo que Él padeció, lo hizo para poder comprendernos. Por esa razón, porque es Dios, pero completamente humano como nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque es Dios, porque es Dios, pero porque te comprende de la forma más sencilla, en los detalles más pequeños. Acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia. Aquí entendemos la importancia de la oración. Acerquémonos confiadamente. Ven, es la invitación de Dios. Ven, acércate, estemos juntos. Ora a tu Padre en secreto. Tu Padre que ve el secreto te recompensará en público. Sí, los comisionó para que estuvieran con Él. Él quiere, venga, acércate, acércate. Y acércate confiadamente. No te acerques a Dios con sentimientos de culpa. Acércate confiadamente. Acércate sin temor. Él no está con el dedo señalador diciendo fallaste. Te está diciendo acércate confiadamente. Acércate. Acércate confiadamente. Porque si te acercas confiadamente, vienes al trono de la gracia. No es a cualquier lugar. Y aquí hay una permanente relación, mis hermanos, entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Cuando te dice acércate confiadamente y te dice al trono, tú debes saber que en el trono, como dice Apocalipsis 4, hay uno sentado en el trono. Y ese que está sentado en el trono es santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es, el que va a volver. ¿Sí? Y tú tienes que darle toda la autoridad y la majestad al que está sentado en el trono. Y toda la reverencia que Él merece. Pero recuerda, es un trono de gracia. Es un trono que fluye benevolencia, misericordia, compasión. El que está sentado en el trono te comprende. Recuerda las dos imágenes de Jesús: total Dios, total hombre. Es un trono, pero es un trono de gracia. Allí encontramos, ¿qué encontramos en ese trono? Mira el pasaje conmigo. ¿Qué encontramos allí? Dos cosas. Allí nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar misericordia y hallar gracia. Del trono fluye misericordia, porque Dios sabe. Salmo 103 dice: Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre es como la flor del campo, un día es y al día siguiente ya no existe. Y Dios sigue siendo Dios. Y por eso alcanzamos misericordia cuando nos acercamos confiadamente a ese trono. Y entonces Dios, que conoce toda tu situación, Dios que conoce toda tu circunstancia, Él te dice: recuerda, yo estoy ahí, yo ya estuve allí, yo ya pasé por ahí. Y entonces te acercas a Él confiadamente y alcanzas su misericordia. Un corazón completamente sensible a tu miseria y a la mía. Un corazón completamente sensible a nuestra necesidad. Lo hace porque es compasivo. Clemente y misericordioso es el Señor. Es un trono donde el que está sentado es santo, es todopoderoso, pero no se queda allá, se identifica contigo. Y entonces alcanzamos misericordia y hallamos gracia. Ese favor inmerecido, eso que tú y yo no nos merecemos, lo alcanzamos. Y entonces viene para ti y para mí el oportuno socorro.
¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso tienes que aferrarte a esa convicción. Tienes que aferrarte y pensar lo mismo que pensaría Jesús en tu circunstancia. Tienes que alinearte al pensamiento de Dios frente a los problemas y la diversidad de cosas que presenta la vida. Aférrate a esa verdad. Y yo te digo, si tú entiendes eso esta mañana, ¿no crees que acercarse confiadamente al trono de la gracia es mucho más fácil? Y entonces no tendríamos que decirte, vamos a orar. Tú dirías, oremos. Porque empiezas a desear a ese gran sumo sacerdote. Tú y yo hacemos sacrificios. Tú y yo hacemos rituales todo el tiempo. Y llegamos hasta cierto punto. El único que pasó el velo, el único que traspasó los cielos y abrió el camino para que tú y yo pudiéramos hacerlo ahora, fue Jesús. Por eso Él merece todo nuestro amor, como lo hemos dicho tantas veces. Él merece nuestra comunión. Por eso Él merece todo lo mejor de nosotros. Recuerda, cuando tú sufres, Él te dice, ya estuve ahí, ya pasé por ahí, te comprendo, sé lo que te duele, porque yo ya lo sufrí. Él te está diciendo esta mañana, yo estoy ahí, pero necesito, si me permites usar, parafraseando el texto, Él te está diciendo, ¿sabes qué necesito? Dos cosas. Si tú miras el pasaje, hay dos cosas que se demandan de nosotros. Uno, retener la profesión, y lo otro, acercarnos. Necesitas dos cosas. Si no puedes venir mañana al culto, espero que sí vengas a las 6:30, pero si no puedes, por alguna circunstancia, llévate este pensamiento para el nuevo año. Dios pide de ti dos cosas: retén tu profesión y acércate. ¿Y acércate cómo? Confiadamente. Acércate. Es un año para retener la profesión y es un año para acercarnos a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es palabra de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso adoramos a Dios, por eso servimos a Dios. Por eso, si nosotros siguiéramos adelante leyendo un poco más, mire la bendición. Todo sumo sacerdote, capítulo 5, empiezo a leer, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también está rodeado de debilidad. Eso pasó con nuestro Señor. Él fue rodeado de debilidad y hoy es paciente para con los ignorantes. Tal vez tú no te has acercado a Dios antes porque no lo sabías, pero Él ha sido paciente contigo y hoy te está diciendo, acércate. Tal vez tú no te has acercado a Dios porque no has escuchado la voz de Dios, o porque aunque la has escuchado has sido rebelde. Él comprende absolutamente todo. Él conoce tu incredulidad inclusive. Él conoce tus temores. Él conoce tu rebelión. Él conoce tus ganas de hacer todo lo contrario a lo que Él dice. Te lo conoce. Y sin embargo te dice, acércate. Es la gracia que fluye del que está sentado en el trono.